también porque el pueblo lo ha pedido. Bueno, el día de hoy es un poco enfocado a aquellos empresarios, a aquellas empresarias, financieros, gerentes generales, directores, CEOs, CEOs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a tomar un poco con las palabras de Mateo. Algunos de ustedes saben, conocen la Biblia y saben cómo fue que Jesucristo llamó a Mateo de haber sido un recolector de impuestos, es decir, era un poquito matemático, me imagino, bastante financista, pues tenía muy claros los conocimientos de rédito, de profit, de utilidad, de ganancia, de utilidad neta, de utilidad bruta, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos técnicos que podríamos aplicar un poquito al día de hoy a una perspectiva celestial. ¿Y por qué quería compartir el día de hoy particularmente esto? Por las festividades de carnaval, lo que esto significa, que les sugiero que investiguen un poco al respecto, y sobre todo porque como son días festivos, los empresarios, las empresarias, la gente que está involucrada en todo este análisis técnico de números de dinero, está de vacaciones. Entonces deben estar revisando el Facebook y de repente les sale una Lorena Álvarez con la que trabajaron tal vez en ese entrenamiento cuando éramos trainees en Price Waterhouse. Entrenamiento. De trainee uno aprende definitivamente. No solo te entrenas en carácter, sino también en servicio. Es una de las etapas en las que el dinero no lo es todo, sino lo que vas aprendiendo en el proceso. En aquellos y aquellas que hemos trabajado dentro de auditoras, medio conocemos el proceso. No solamente de auditoría, sino de ir incurriendo en diferente conocimiento, el trabajo en equipo, horas extras y extras y extras. Pero en medio de todo aprendemos que inclusive en muchas ocasiones lo que nos dieron en la universidad, luego de 2 años ya lo hicimos, ya lo practicamos, lo realizamos in-house, lo realizamos dentro de la práctica, lo realizamos en medio de ver y de conocer dentro de las diferentes empresas. Algo en particular que aprendemos también es relacionarnos con diferentes tipos y grupos de personas. Puede ser en el momento de relevar todos los procesos dentro de una compañía, sea esta financiera, sea esta de procesos, sea esta una compañía mercantil, sea una compañía industrial o petrolera. Cuando relevas los procesos, es una palabra que describe que vas analizando cómo se van realizando las cosas dentro de esa compañía, de esa empresa o de esa institución. Algo parecido sucede en nuestras vidas. Les había puesto el título de No hagamos riquezas terrenales. Es una frase que nos da Jesucristo y la describe Mateo. También está descrita en Lucas, pero Lucas era doctor. Por ende, también su forma de expresar las sanidades y milagros tiene una perspectiva de acuerdo también a la profesión que tenía. Mateo, en cambio, analiza esto de acuerdo, imagínense él, habiendo trabajado en medio de dinero, de $, lo que dice en la palabra de Dios, lo que describe que dijo Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo así global. ¿Qué tal si Jesucristo, como dueño, como Señor, como propietario de la iglesia de la ciudad de Quito, del Ecuador, comienza a hacer una consolidación de balances y se enfoca en el inventario? Antes, inclusive, de analizar recursos humanos o los gastos de sueldos y salarios, se enfoca en inventarios y nos pregunta, nos dice, ok, ovejas perdidas. Ah, sí, es que Dios, es que Jesús, mira, aquello, se llevó estas ovejitas y no sé qué. Y nos dice, un momentito, estoy hablando de ovejas perdidas, no ovejas que fueron transferidas a otra bodega, que quizá yo mismo transferí, porque esta es mi mies, esta es mi iglesia. Digamos que nos dice así Jesucristo. Y nos pregunta, ¿sabes en qué bodeguita está? Sí, está en la bodega de... Ok, ¿está siendo nutrida?
Sí, para colmo le pusieron a que haga un trabajo mucho más concreto. Ah, tú no le permitiste realizar eso acá. No, lo que pasa es que tenía que pasar. Ah, ok. No hablemos del asunto. ¿Está perdida o no está perdida? No, 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 está siendo nutrida natural. Ok. Perdidas. Así este grupo. Están en drogas, en alcohol, inclusive algunas de ellas se han involucrado en diferentes actividades completamente ilícitas, tecnológicas y todo. Están completamente perdidas. Ok, ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué hicieron ustedes en la gerencia? ¿Cuál fue el análisis de la causa-efecto? Ok, para reflexionar. ¿Han ido en busca de ellas? No, ¿cómo nos vamos a involucrar? Ok. Entonces continúa Jesucristo conversando con nosotros y nos dice, les voy a dejar que analicen ustedes en forma unida a mi iglesia, como una sola, porque yo soy uno solo. Y luego nos pregunta, ¿cómo van las cuentas por cobrar? Ah, es que no sé qué. Ok, si yo consolido balances, las cuentas por cobrar de mi propiedad, cuentas por cobrar son cuentas por pagar de otra compañía. Se consolidan y se eliminan. Cuentas por pagar. Ah, pues tienen muchas cuentas por pagar, pero yo con mi sangre, nos dice Jesucristo, estoy expresando así como, no sé, pónganle ustedes un poco de imaginación en esta conversación, pero también que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. ¿Qué nos diría Jesucristo? Yo pagué toda su deuda en la cruz del Calvario, absolutamente toda su deuda. ¿Cómo emitiría el reporte como dueño y señor de su iglesia? ¿Qué nos diría en el estado de pérdidas y de ganancias? Tendría que llamar al 911 para que vaya a recuperar aquel inventario perdido, o podríamos ser nosotros quienes lo realizamos. ¿Qué pasaría cuando analice el inventario de tesoros en el cielo? ¿Cómo analizaría nuestra iglesia? Ah, no, Señor, pero activos fijos sí tenemos. ¿Y cuáles son tus activos fijos? Mira este templo maravilloso. Ok, te lo vas a llevar al cielo. ¿Cómo analizaría ese balance, esos índices financieros? ¿Cómo investigaría o qué nos diría en cuanto a esas canastitas de oración? ¿Cómo están? Si nos preguntara, ¿qué nos diría acerca de la compasión, de la misericordia, de la humildad? ¿Cuál sería su análisis dentro de la iglesia? Una sola iglesia en el Ecuador. Tesoros en el cielo. Y hoy me vestí un poco de ejecutiva, porque lamentablemente todavía seguimos involucrados en apariencias. Todavía dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país y lamentablemente dentro de la iglesia, no podemos captar el corazón de Dios. Y esa es nuestra oración. Es tan increíble la ceguera espiritual y la sordera espiritual que tenemos, que solamente captamos el buzo nuevo o la camiseta que está puesta en la foto de hace 10 años. Eso es lo que está encegueciendo a la iglesia del Ecuador. Eso. Esas arrugas de la camisa que nuestro Jesucristo va a planchar. Que el día de hoy tengamos un tiempito más para analizar. No estoy diciendo que no vamos a planchar la camisa porque queda súper chévere. Algunos anteriormente hasta les ponían almidón y los pobres terminaban con sarnita en el cuello, ¿no? Pero que nuestro Padre Celestial nos permita ver más allá.
que el orgullo que se ha ahondado por tantos años, quizá como mecanismo de defensa por todo ese maltrato, esa humillación, esas cosas que sucedieron antes. Y no estoy hablando del ser humilde, del humillarnos delante de Dios y decirle perdónanos, de pedir perdón, de aceptar esas falencias, esos errores que tenemos como seres humanos, para no volverlos a realizar. Estoy hablando de todo ese orgullo que ha podido darse porque un niño, porque una niña, a temprana edad, se sintió relegado o relegada porque sus demás compañeritas tenían tal vez un teléfono inalámbrico o una televisora a color, y en ese tiempo todavía ellos no lo tenían, o un celular o una tablet. Padre Celestial, en esta mañana, unidos, te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón por tanta agresión. Te pedimos fortaleza en nuestro espíritu interior, Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también esa fortaleza para frenar insultos y agravios. No solo por nosotros, Señor, sino por las generaciones venideras. Para defender a los niños y a las niñas. Para poner un freno a aquellas personas que quieren agredirnos, insultarnos. Diciéndoles y mostrándoles que el Dios Todopoderoso es todopoderoso. Y te decimos gracias, Dios. Gracias por tu protección sobrenatural. Gracias, Dios. Gracias porque tu pueblo se levanta con el corazón del Padre Celestial. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos.